Radio Continental Córdoba presenta El lado humano de la guerra. Malvinas a 40 años. Testimonios para creer en la humanidad. Un documental del periodista Ignacio Cadario. El 21 de mayo de 1982, 6 pilotos argentinos salieron de Río Grande en una peligrosa misión. La fragata Ardent era su objetivo. 3 de ellos no volvieron. El capitán Alberto Filippi vivió para contarla. Recibió un impacto y se eyectó. Lo que siguió después fue una historia increíble de supervivencia y de una amistad inesperada. Me eyecté a una velocidad muy por encima de la que especifican las normas, ¿no? Nosotros escapábamos a toda velocidad y en esas condiciones me tuve que eyectar porque no tuve tiempo de desacelerar el avión. Cuando recuperé el conocimiento estaba cayendo en paracaídas sobre el estrecho de San Carlos, ¿no? Así que inflé el chaleco y en esas condiciones entré al agua. Y después me fui hasta la costa, directamente arrastrándome salí. El corazón parecía que se me escapaba por la boca, ¿no? Como no quería caer prisionero de los ingleses, agarré el cuchillo, el revólver, el equipo de comunicaciones y empecé a caminar para el sur. ¿Y cuántos días caminaste? 3 días caminé. ¿Y qué pasó después de esos 3 días? Vi a lo lejos un movimiento de vehículos, no alcanzaba a identificarlos, pero pensé que sería un jeep del ejército, Mercedes, esa zona estaba el ejército nuestro. Cuando se acercaron veo que lo que yo creía que era un jeep Mercedes-Benz era un Land Rover. Y lo que creía que eran 2 Unimog eran 2 tractores con remolque para transporte de ganado, ¿no? No, ahí dije, bueno, esto pinta mal. Saltó uno el alambrado y se acercó, digamos, amigablemente, no de ninguna manera evidenciaba ningún tipo de agresividad. Hablamos en inglés y le dije, soy un piloto que cayó el día 21 y estoy procurando volver con mi gente. Si nos ponemos de acuerdo, bien, si no, sigan ustedes por su lado y yo sigo por el mío. No, dice, no se preocupe que lo vamos a ayudar. Y después me llevaron a la estancia. El encargado, Tony Blake, que se acercó, era el administrador de la estancia de cuando los dueños no estaban. Así que me llevó a la casa, me dieron un baño, ropa limpia, ropa seca, una habitación para descansar. No hicieron ninguna diferencia de haber sido un piloto inglés, ¿no? Y después teníamos tantas cosas en común con Tony Blake, así que nos pasamos hasta las 2 de la mañana hablando de hobbies, nada. De la guerra no hablamos porque ni yo lo iba a convencer a él ni él a mí. Y le dije, mira, ¿cuándo le avisas a mi gente? Dice, mañana a las 10 tengo que hablar con Puerto Stanley. Efectivamente, a las 10 avisó a Puerto Argentino que había un piloto argentino en la estancia Northam. Así que, bueno, al mediodía vino un helicóptero, me recogió y ahí volví con nuestra gente, ¿no? ¿Cómo fue la despedida con Tony? Muy emotivo, con lágrimas en los ojos. Tony me dio un camioncito y me dice, "This is for your little Manfred". Manfred es el más chico de mis hijos. Y la señora me da un sobre y me dice, "This is for your wife", para su señora. El sobre resultó ser la receta de unos escones que yo le había lavado. Y lo llamé para Navidad. Cuando me escuchó la voz me reconoció y lloraba, pobre Tony. El lado humano de la guerra. Luego del hundimiento del crucero General Belgrano, se utilizaron todos los recursos posibles para buscar a los náufragos, y cuando la búsqueda estaba llegando a su fin sin novedades positivas, un viejo avión casi sin combustible los encontró en el turbulento y helado mar. Luego del aviso, los buques fueron a su rescate. La emoción y el dolor se conjugan en un solo relato, el del marino Ricardo Leprón, quien fue uno de los encargados de sacar a los náufragos de las balsas uno por uno. Por el enorme oleaje, esa tarea llevó casi 3 días. Ellos habían sufrido una angustia de soledad muy grande porque pensaban que estaban solos. Y sin embargo, había un campo de 50 balsas muy próximas entre ellas, pero el movimiento, y ellos como estaban prácticamente a la altura del mar, no les permitía ver nada y pensaban que estaban solos en el medio del mar. La angustia era muy grande. Gracias a Dios, a media mañana, cerca de las 10 aproximadamente, el avión Neptune de la aviación naval encuentra el campo de balsas. La alegría fue como un estallido, algo que estaba reprimido en nuestros corazones, lágrimas de alegría, ¿no? Y empezó lo más dramático,
búsqueda, del rescate, sin lastimar a los que estaban dentro de las balsas. Porque había que acercarse muy despacio porque un golpe del buque sobre la balsa podía producir un desastre. Nos acercábamos, la tomábamos con grampines, la enganchábamos a la balsa y allí con una escala de gato, una escala con escalones de madera y sogas, íbamos levantando a los que estaban dentro de las balsas. Uno por uno. Uno por uno, el barco subía y bajaba entre 4 y 5 metros en cada ondulación, muchos muy débiles, habían pasado una noche en el mar, helados, muchos de esos muy heridos. Y algunos fallecidos. Así que por supuesto que recuperamos sus cuerpos. Discúlpenme. Por supuesto que recuperamos sus cuerpos, que era muy valioso para nosotros, llevarlos de regreso a su patria. Nosotros recuperamos 2 médicos de las balsas. Ni bien se bajaron esos hombres, ni se cambiaron la ropa. Empapados como estaban, bañados por sus propios heces, ellos mismos dejaron todo como estaba y se fueron a recuperar a los heridos que estaban bajando. El lado humano de la guerra. Durante la guerra, los heridos eran evacuados al continente. Los más graves llegaban vía aérea al aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Allí eran recibidos por un grupo de mujeres de la Fuerza Aérea Argentina, quienes fueron comisionadas al sur como enfermeras. Estaban preparadas para asistir a los médicos, pero también para brindar la necesaria contención emocional a los heridos. Su recuerdo permanece intacto en la memoria de cientos de soldados que recibieron la cura de sus cuerpos heridos y cansados. Estela Maris Bota fue una de ellas, y esta es su historia. Recibíamos a todas las fuerzas, ya sea de ejército, ya sea de marina, ya sean los nuestros, sean soldados, sean oficiales o oficiales. Llegaban algunas veces evacuaciones grandes por el hecho de la turba del terreno. En las trincheras tenían agua, ellos permanecían continuamente con los pies húmedos, los pies se inflamaban, después se infectaban y después se necrosaban algunos. Colocábamos colchas en el suelo porque no teníamos las suficientes camillas y los acomodábamos uno al lado del otro. Algunos llegaban flagelados porque el mismo temor que tenían, el mismo horror que estaban viviendo, algunos se pegaban tiros, ya sean en las manos o en los pies, para salir de esa situación, para escapar de ahí. Y sí, yo los consideraban como hermanos, o amigos, o quizás hacíamos parte, aunque teníamos muy poca diferencia de edad, ellos 18 y nosotros, en mi caso, 23, porque había momentos bastante feos en que llegó un soldadito que le faltaba una pierna y al descubrirse él no se había dado cuenta porque había estado en shock. Y al descubrirse se vio que le faltaba la pierna. Eso fue terrible, fue algo muy, muy feo, que no me lo voy a olvidar nunca. Y teníamos que sonreír, teníamos que estar ahí para ayudarles a que no se sintieran mal, a que pudieran llevar de una forma mejor. A nosotros se nos olvidaron, no nos tuvieron en cuenta, nunca, a partir del 2014 más o menos, cuando uno de nuestros compañeros, Alicia Reynoso, empezó a hablar, empezamos a visibilizarnos. Pero si no, la gente no nos conoce, no sabe. En ese momento, cuando yo, por ejemplo, volví, los únicos que sabían que había pasado por esa situación era mi familia y algunos vecinos, y nadie más. Porque en ese momento, cuando estábamos en guerra, toda la parte de Comodoro Rivadavia para arriba estaban disfrutando del Mundial, pero no sufrieron ese infierno, no vieron esas cosas que nosotros vimos y que nosotros tuvimos que sacar adelante con solo 23 años. El lado humano de la guerra. Malvinas a 40 años. Testimonios para creer en la humanidad. Un documental del periodista Ignacio Cadario.